porque estamos llegando a la última charla de la octava serie, y es como que un ciclo de alguna manera está terminando, y es espectacular las ganas que le pusimos a todo esto, el hecho de estar con todos ustedes. Algo ya comenté la última vez que nos vimos, la semana pasada, que tenemos una sorpresa a partir de la semana que viene. La vamos a comentar luego cuando Mariano termine la charla, así que vamos a seguir en este mismo horario y día, miércoles a las 19 la semana que viene. Así que hoy tenemos el gusto de tener al doctor Mariano Velomo, compañero nuestro, con una charla también muy interesante de dolor neuropático y un enfoque que está muy bueno. A ver, yo perdí la charla acá tuya, Mariano, no sé si... Es más, me parece que lo perdí a Mariano también, porque no lo veo aquí en el sistema. A ver, vamos a tratar de resolver este problemita justo hoy, la última charla. Vamos a tratar de rescatar a ver dónde está Mariano, y que se vuelva a sumar aquí con nosotros. A ver si Claudia lo podés ubicar a Mariano que entre nuevamente. Bueno, mientras tanto les voy comentando que, bueno, por un lado no se olviden de llenar las preguntas choice. Las preguntas choice. Recuerden que si llenan las preguntas choice de la serie webinar, después van a recibir un diplomita que aprobaron la serie. Y bueno, y les voy comentando, me parece que todo esto fue para que yo les comente la sorpresa a partir de la semana que viene. Vamos a incluir a todos en nuestros ateneos, vamos a hacer unos ateneos de casos clínicos, con un formato a través de Kahoot, de poder que ustedes puedan votar, ya sea de participar activamente en las actividades. Esto le va a dar muchísimo dinamismo. Los casos son descontracturados, estamos llegando a fin de año bastante cansados después de un año muy, muy particular. Así que vamos a tener 4 reuniones que van a ser los días miércoles, donde vamos a presentar ateneos de las diferentes áreas de nuestro grupo. La semana que viene vamos a empezar con unos casos clínicos que voy a empezar yo, de evaluación funcional. Son 2 casitos clínicos cortos, concisos, sobre 2 pacientes que vimos en evaluación funcional muy interesantes, que venían por queja cognitiva y se fueron con otro diagnóstico. Entonces, cómo abrir la cabeza y pensar en diagnósticos diferenciales y no encasillarse que si lo que viene seguro tiene Alzheimer. Así que eso es algo que vamos a tratar de transmitir en la reunión que vamos a tener la semana que viene. Acá me pregunta cuáles son los links y todo eso, ya les vamos a ir mandando los links para la reunión de la semana que viene. Y después también va a haber un caso clínico sobre marcha y caídas que lo va a dar la doctora Quintar. Así que por favor váyanse agendando bien la fecha. Acá ya lo tenemos de vuelta al doctor Velomo, que volvió a entrar, así que Mariano, si querés ir compartiendo de nuevo lo de la presentación, ahí va queriendo. Ahí va queriendo. Así que bueno, recuerden de ir haciendo preguntas. La charla va a durar unos 40 minutos y menos cuarto, menos 10 por ahí. Vamos a estar respondiendo todas las preguntas de ustedes en nuestro ping-pong de preguntas y respuestas finales. Bueno, Mariano,
te dejo aquí con toda la gente. Muchísimas gracias por participar con nosotros y bueno, te escuchamos con sumo interés. Bueno, muchas gracias por la presentación. Problemas técnicos de último momento, desconexión de internet, ahora ya estamos de vuelta. Bueno, vamos a tratar de desarrollar esta charla de dolor neuropático, tratando de darle herramientas, digamos, para un buen enfoque y estrategia terapéutica. Quiero aclarar que mi especialidad no es dolor, yo soy médico geriatra y vamos a tratar de ver el tema desde la perspectiva del adulto mayor. Y bueno, el esquema de la presentación es tratar de ver algunas generalidades de dolor crónico en adultos mayores, repasar un poco la definición, la fisiopatología, algunas cuestiones de la clasificación del dolor que son muy útiles, y después evaluar bien estas herramientas para un buen diagnóstico, todos los dominios que hay que evaluar respecto del dolor neuropático y qué evidencia hay con respecto al mejor tratamiento. Después vamos a ver un caso clínico y espacio para las preguntas. Y bueno, para romper el hielo, quiero compartirles estas frases célebres de consultorio que seguramente muchos de ustedes se podrán sentir identificados. Que un familiar viene y te dice, sí, dolor, vimos que en las últimas 2 semanas la señora no camina, pero la dejamos en la cama. A esta altura, ¿qué le vamos a hacer? O cuando la levantamos se queja, pero le duele lo normal por la edad, ¿vio, doctor? O que le llamamos al médico de emergencias y la revisó, le hizo toda una evaluación y la encontró bárbaro. Está mejor que yo, que me duele todo, dice el familiar, pero sin embargo esta persona no camina, tiene un deterioro funcional importante, hasta después la puede ver un especialista y le dice, ¿pero qué quiere? A su edad ya no se puede hacer milagros. Bueno, todo este panorama que vemos, que resulta, seguramente más de uno lo habrá escuchado, bueno, nos da una idea de lo lamentable que es un poco el manejo del dolor crónico en adultos mayores. Acá vemos cuestiones, digamos, que tienen que ver con la falta de alarma, el deterioro funcional que lleva a un diagnóstico tardío, esto de equiparar la edad y la vejez al sufrimiento y al dolor, y un sistema de salud que está, digamos, poco preparado y poco, digamos, capacitado para poder manejar estos pacientes y estos problemas. Entonces, lo primero que tenemos que tratar de hacer cuando hablamos de dolor crónico y dolor neuropático es cambiar un poco la mentalidad. Tenemos muy incorporados falsos conceptos de dolor. La primera cuestión es que todo el mundo correlaciona al dolor nociceptivo, agudo, inflamatorio. Y bueno, la verdad es que suena a veces como, como una verdad de perogrullo, decir que no todo dolor es nociceptivo agudo. Pero sin embargo tenemos como ese concepto del dolor agudo, de que tiene, digamos, una cuestión de que va de mayor a menor y que en algún momento sanará, si no sana hoy, sanará mañana. Sin embargo, el dolor crónico es un problema completamente diferente y esto es lo que tenemos que tratar de incorporar cuando hablamos de una persona con dolor neuropático. El dolor crónico no es un síntoma, el dolor crónico es una enfermedad que afecta a múltiples dominios, que afecta muchísimos aspectos de la persona y no es un dolor agudo que dura más tiempo. El dolor crónico no tiene esta cuestión de que va de mayor a menor, no tiene un horizonte de mejora. Y esto es lo que muchas veces genera mucho deterioro en la calidad de vida. Y tanto el dolor como los tratamientos, como las intervenciones del dolor, que relacionadas al dolor, nos pueden afectar esta cuestión, este concepto de la homeostenosis. Homeostenosis es como la dificultad o la estenosis de la homeostasis, de la capacidad de restablecer el orden. Esto tiene que ver con el concepto de fragilidad, de que cuando tenemos un evento, bueno, muchos adultos mayores pierden la capacidad de sobreponerse a esa cuestión, al mismo dolor, al impacto que genera el dolor o al tratamiento que necesita este dolor, y se pierde esa capacidad de restablecer la homeostasis, y tiene que ver esto con esta cascada de fragilidad y dependencia que tanto, digamos, conocemos y tanto vemos con adultos mayores. Y fíjense qué interesante cuando hablamos de dolor crónico, todos los dominios que afecta el dolor, la funcionalidad, aspectos sociales, la sexualidad, las cuestiones
digamos, de la autonomía, cuestiones de la esfera anímica, que son idénticamente a las enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, la demencia es una enfermedad neurológica que afecta la funcionalidad, el ánimo, el rol social de una persona, afecta múltiples dominios. De hecho, hay muchísimos trabajos en dolor crónico que evidencian cómo Hola, bueno, parece que tenemos otro tema con el internet del doctor. Bueno, vamos a tratar ahí de establecer la comunicación, ahí ya lo están llamando de nuevo. Nos está jugando una mala pasada el internet. Pero bueno, veníamos bien tanto tiempo. Me estaba gustando mucho esa última diapositiva, que después lo vamos a comentar con él, como del juego del dolor neuropático con otras cuestiones. Y si ustedes se fijaban en uno de los recuadros, arriba a la derecha, estaba el estado de ánimo y la depresión, como el dolor neuropático juega mucho, juega mucho con esa, son las mismas vías prácticamente que tienen que ver con el dolor y la depresión. Entonces el manejo conjunto de las dos cuestiones es clave, es clave. Una situación que me pasó a mí recientemente, que al paciente lo voy a ver mañana, también con un dolor neuropático en el contexto de un paciente con un trastorno en la personalidad previo, que recién con medicación para el estado de ánimo y eventualmente algún antipsicótico empieza todo a mejorar la cuestión, dosis bajas del antipsicótico, y realmente empezó a mejorar francamente del tema dolor. Así que es un punto siempre a tener en cuenta. Recuerden, ya lo charlamos en algunos otros webinars. Por un lado, el dolor, tener bien claro cuál es el mecanismo y el origen, o el diagnóstico. Y por otro lado, las cuestiones que están asociadas, con el tema dolor. Bueno, a ver si ya lo están conectando al doctor nuevamente para poder subir la presentación. A ver. A ver si lo pueden ubicar, parece que sí. Así que esperamos ahí un cachito más que pueda subir de nuevo su presentación. Así que bueno, este tema es súper abarcador. No lo pensemos solamente como una cuestión del dolor ajeno a otras cuestiones, sino con esa visión que nos caracteriza a nosotros, y lo vimos en el transcurso de todas las charlas del webinar, esa integración y más en los adultos mayores que son frágiles. Así que bueno, ya está ahí al parecer subiendo de nuevo, y volvemos a tener la conexión. Ahí me dicen que ya se está reconectando. Así que bueno, estas cuestiones
veníamos medio desacostumbrados con problemas técnicos, pero bueno, a veces pasan en las mejores familias. En las mejores familias, así que bueno. Sí, quizás aprovechar estos segunditos hasta que el doctor se engancha nuevamente, de ir haciendo preguntas, hagan preguntas. Para nosotros las preguntas de ustedes son claves. Son claves porque nos hacen pensar también en las próximas clases, en los próximos eventos, a ver sobre qué perfilar, sobre los gustos y costumbres de ustedes. Uno trata, como nosotros tenemos consultorios y manejamos pacientes como ustedes, también pensamos cuáles son las cosas más frecuentes. Pero a partir de las preguntas de ustedes vamos a generar más charlas y diferentes temáticas y cada vez con algo nuevo, con algo diferente para que sea mucho más animado. Ahí estoy admitiendo al doctor nuevamente. Ahí está. Bueno, Mariano, no nos damos por vencidos acá en la cuestión. Así Acabo de dejar que un par de coronarias, acabo de dejar. tranquilos, tranquilos. Decirle a Bueno, los chicos que apaguen los aparatos por las dudas. ya acabo de dar esa orden, pero bueno, acá estamos. A ver. Ahí estamos. Bueno, vamos nuevamente. Bueno, fíjate ahí bien Ahí la, estamos. la charla, la diapositiva en la que quedábamos. ¿En cuál quedamos? Ahí ¿Aquí? está, en esta. En esta. Decíamos, bueno, que el dolor crónico comparte los mismos dominios que las enfermedades neurodegenerativas, como la demencia. Y bueno, la idea es, digamos, replantearse un poco cuándo pensamos en dolor neuropático. En principio, en todo dolor no ciseptivo agudo que no responde al tratamiento, pero también especialmente en todo dolor crónico hay que pensar en un componente neuropático. ¿Cómo lo definimos? Bueno, la definición fue cambiando a lo largo de los años. En el 94 se definía como una lesión o disfunción primaria del sistema nervioso. Esta definición fue revisada y cambiada por y determinado como una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Esto puede ser a nivel central o periférico. Esto, digamos, es una definición que lo que indica es que hay una lesión, es decir, la neuropatología evidencia lesión del sistema nervioso somatosensorial, a diferencia de los síndromes de sensibilización central, por ejemplo la fibromialgia, en donde lo que hay puede ser solamente una disfunción. Cuando hablamos de dolor neuropático tiene que estar definido por una enfermedad que provoque lesión neurológica. Pero bueno, más allá de las definiciones, cuando escuchamos un paciente y vemos lo que expresa, como por ejemplo podemos ver acá, ¿no? Todas las características expresadas en un cuadro, el dolor y todos sus componentes, el componente emocional, la irradiación, esa sensación de sentirse partido por el dolor, que compromete, como decíamos, no solamente un problema o una esfera, sino múltiples dominios. Cuando hablamos de sistema somatosensorial tenemos que pensar en esto, en mecanorrecepción, termorrecepción, receptores nociceptivos, propioceptivos y viscerales, que, digamos, proporcionan información a nivel cortical y, digamos, dan cuenta, digamos, de una sensación desagradable del dolor. Bueno, la vía del dolor que tanto nos costaba estudiar en fisiología, en neuroanatomía, empieza a nivel, digamos, periférico, con, digamos, la primera conexión a nivel de ganglios de la raíz dorsal, ingresa por el asta posterior, se cruza, y son las vías espinotalámicas que tienen conexiones a nivel del tálamo y a nivel cortical, y a su vez hay una vía descendente, moduladora, que actúa como puerta de entrada, inhibiendo ese mecanismo de dolor. Así que entender un poco la anatomía nos sirve para entender un poco los síntomas. Y clasificar el dolor puede ser espontáneo o provocado. Espontáneo, digamos, puede provocar una sensación tolerable, que se llaman las parestesias, y cuando es desagradable es una disestesia. Esto puede ser continuo o paroxístico, y a su vez cuando el dolor es provocado por estímulos no dolorosos,
se denomina, digamos, este síntoma que es la alodinia, y cuando es provocado por estímulos nociceptivos, tenemos la hiperalgesia. Pero bueno, todo esto implica que hay mecanismos moleculares que ocasionan sensibilización de neuroreceptores, es decir, a partir del estímulo y de la lesión neurológica del sistema somatosensorial, empieza a haber como un desbalance entre receptores, neurotransmisores y, digamos, empieza a haber un mecanismo de sensibilización periférica y de sensibilización central que hacen que el dolor se perpetúe y se cronifique y se amplifique. Entonces, si tenemos este sistema tan complejo, digamos, desde el punto de vista neuroanatómico, muchas veces vemos que el dolor neuropático está como subdiagnosticado, es decir, solamente mucha literatura está solamente orientada al estímulo nociceptivo en la piel o al dolor neuropático originado en la piel. Sin embargo, teniendo en cuenta todos estos mecanismos de conexión y estas vías complejas, no podemos dejar de pensar en dolor neuropático cuando hablamos de dolor osteomuscular o dolor visceral asociado al cáncer. Siempre tenemos que pensar en dolor neuropático. Bien, ahora, una vez que pensamos en el dolor neuropático, tenemos que tratar de elaborar un plan para tener un buen diagnóstico y empezar un buen tratamiento. Elaborar un plan, primero, diferenciarlo del dolor nociceptivo y tratar la causa subyacente, evaluar dónde puede estar el daño neuropático y también tratar la causa subyacente, y también evaluar estos mecanismos que decíamos que son tan importantes de sensibilización central y periférica, es decir, pensar en el dolor mixto. ¿Cómo comienza la evaluación clínica? Y bueno, en principio, viendo si la historia del paciente, la historia clínica o la enfermedad que ocasiona el dolor está, digamos, sugiere una lesión o una enfermedad neurológica, como por ejemplo las más comunes, neuralgia posherpética, pero bueno, pensar siempre en enfermedades metabólicas, lesión traumática de algún nervio periférico. Y la segunda pregunta, digamos, que tenemos que hacernos, además de ver si hay una etiología que pueda ocasionar el dolor, es ver si el dolor tiene correlación entre, digamos, la distribución neuroanatómica que tiene. Para esto necesitamos repasar y conocer un poco el sistema somatosensorial. Por supuesto que es importantísimo hacer las pruebas de evaluación sensitiva que nos van a ayudar a poder delimitar bien la zona afectada, a evaluar estos trastornos cuantitativos, si hay hipo o hiperestesia, si hay trastornos cualitativos, alodinia o disestesia, evaluar aspectos de cómo se comporta el dolor a través del tiempo y evaluar siempre la zona contralateral y evaluar a nivel proximal y a nivel distal. Una vez que tenemos esto, una evaluación física, una evaluación sensitiva, bueno, en función de la historia del paciente y de la sospecha, vamos a tener que aclarar seguramente nuestro diagnóstico a través de pruebas, de laboratorio, de imágenes, que las vamos a ir definiendo en función de cada caso. Y el algoritmo propuesto por esta herramienta, que es muy interesante para el diagnóstico de dolor neuropático, es el siguiente. Es decir, primero ver si la historia clínica o la enfermedad sugiere, digamos, una distribución neuroanatómica coherente con el dolor. Si es así, tenemos una hipótesis de un dolor posible neuropático. A través de esa hipótesis de trabajo, nosotros con las pruebas del examen físico o con los estudios diagnósticos podemos tener un dolor confirmado cuando tanto el examen físico como el estudio diagnóstico del paciente orientan, digamos, a una causa definida de dolor neuropático, y aquí vamos a delimitar bien la zona afectada y a implementar o a pensar en algún tratamiento. Si solamente puedo definir el dolor a través del examen físico o algún estudio, digamos, que me oriente el dolor, pero no tengo las dos herramientas, hablamos de un dolor neuropático probable. Y si no tenemos nada de esto, tenemos que pensar en otros diagnósticos o un dolor neuropático poco probable. Para el diagnóstico está recomendado, el nivel de evidencia, digamos, clase A, es evaluar el dolor a través de escalas. Hay escalas diagnósticas, estas son las más utilizadas, las más recomendadas, están bastante estudiadas a través de estudios clínicos, podemos saber la sensibilidad y especificidad, sirven como para el diagnóstico del dolor. En general todas son similares. La verdad que esto, digamos, de tener tantas escalas ha generado dificultades para poder
a evaluar y categorizar bien a los pacientes, porque bueno, hay como diferentes instrumentos de medición. Lo que se recomienda es familiarizarse con una y poner en práctica una y utilizarlas, ¿no? Definir bien, como ven acá, la DN4 es una escala francesa que evalúa diferentes síntomas, evalúa la alodinia, evalúa la sensibilidad, y en base al puntaje que tienen, en general, todas nos orientan a poder determinar o confirmar la presencia de dolor neuropático. Pero una vez que los confirmamos, también es súper importante, con un nivel de evidencia clase A, poder definir la intensidad al inicio y a lo largo del tratamiento, con la escala numérica, la escala visual analógica. También hay otras escalas que, digamos, no es el motivo de la charla desarrollar cada una de ellas, pero básicamente estas sirven como para no solamente evaluar el tipo de dolor, sino también evaluar intensidad y frecuencia. Ahora, una vez que tenemos definido el dolor, no podemos quedarnos solamente con el dolor y la intensidad, tenemos que ver el impacto que esto genera. Como veníamos diciendo, todos los dominios que se ven afectados por la presencia del dolor. Y el impacto en las personas mayores, que ya conocemos todos, es la limitación física, trastornos funcionales, disminución del apetito, disminución de la movilidad, trastornos del sueño, trastornos del ánimo. Bueno, todo esto es muy importante evaluarlo y medirlo. Por eso, en todo paciente que evaluamos, vamos a comenzar con una valoración geriátrica integral para ver, digamos, cómo está nuestro paciente funcionalmente desde el punto de vista cognitivo, en su estado de ánimo, sus aspectos sociales, quién lo va a cuidar, quién le va a poder dar la medicación, y reparando en estos puntos que son fundamentales, evaluar el sueño, evaluar la esfera anímica, la funcionalidad y la calidad de vida. Esto también está recomendado hacerlo con un nivel de evidencia clase A, es decir, no quedarnos solamente en las características del dolor y la intensidad del dolor, sino medir el impacto en la esfera anímica. Las escalas que están validadas son estas, pero bueno, podemos utilizar cualquier escala. Básicamente tenemos que saber que la depresión y el dolor, ya lo hemos visto en webinars previos, está asociado a como factor de riesgo clarísimo de cronicidad y de mala evolución del dolor neuropático, sobre todo cuando hay síntomas negativos de ansiedad, depresión, miedo, cuando esto altera el sueño, cuando hay una actitud pasiva, esto de que el paciente no se mueve, una reacción catastrófica del dolor frente al dolor, digamos, de falta de cualquier horizonte de mejoría. Esto nos da una idea de que el dolor puede complicar severamente la salud del paciente. Y también está recomendado evaluar el impacto funcional con este tipo de escalas que miden la discapacidad que ocasiona el dolor, ¿no? No las vamos a desarrollar, pero también otra de las recomendaciones de las guías es evaluar el impacto en la calidad de vida. Todo esto, por supuesto, que en los ensayos clínicos y en los trabajos para evaluar tratamientos, digamos, tiene que estar sí o sí determinado por escalas. A veces es difícil implementar todas las escalas en la práctica diaria, pero la verdad es que es la herramienta que vamos a tener y necesitamos de esas herramientas, porque muchas veces cuando no las tenemos, dependemos de cómo está uno en la consulta ese día, o cómo se interesó, cómo se involucró con el problema del paciente, y sin embargo cuando uno lo mide y lo deja por escrito, es realmente el parámetro que nos va a poder dar una idea de qué estamos haciendo, y si lo estamos haciendo bien o mal. Y bueno, una vez que hemos diagnosticado, que hemos medido el impacto en todos los dominios del dolor, vamos a tener que programar también una intervención y algún manejo del dolor neuropático. Entonces, bueno, no es fácil ver por dónde empezamos. Hay algo clave, que es tratar de establecer expectativas. Todos los trabajos de tratamiento del dolor, la verdad es que el beneficio es limitado. La mayoría no logra una mejoría significativa o no logra erradicar el problema. Logra una mejoría. De hecho, los respondedores, por ejemplo, para los ensayos clínicos se considera cuando hay una disminución del 50% del dolor. Fíjense que todavía el paciente queda, digamos, con un problema crónico, y en general ninguno de los medicamentos, ninguna de las intervenciones logra eliminar el problema. Hay algo que
hacen un hincapié todas las guías, que es educar al paciente acerca del mecanismo neuropático. Esto es clave. A mí me pasó con un paciente hace poco, de que el paciente tenía una neuralgia postherpética, y me llamaba todas las semanas, varias veces por semana, porque estaba preocupado porque tenía molestias, tenía dolor, el dolor era tolerable, el dolor no era tan intenso, pero era su preocupación que todavía tenía la infección activa. Es decir, no, hubo que explicarle muchísimas veces este tema del mecanismo neuropático, porque el paciente asocia el dolor a la presencia de daño, a la presencia de una enfermedad activa, y a lo mejor lo que queda es un síntoma, queda una enfermedad que provoca un síntoma crónico, pero la enfermedad, digamos, como por ejemplo la lesión herpética ya había resuelto y el paciente estaba sumamente preocupado por esto. Así que es muy importante transmitir esto, porque esto tranquiliza al paciente de que no tiene una enfermedad no resuelta, que no tiene una enfermedad sin tratamiento, sino que hay que empezar un tratamiento para las consecuencias de esa enfermedad. Y bueno, hay diferentes recursos para la educación, para darles material a los pacientes, y como siempre, vamos a tratar de empezar por medidas no farmacológicas. La verdad que todo este tipo de terapias en los ensayos clínicos, los resultados que dan son muy heterogéneos, los pacientes, digamos, en dolor neuropático son muy difíciles de categorizar, por eso la evidencia que hay es leve, pero, digamos, se recomienda su implementación, ¿no? Se recomienda básicamente trabajar en equipo y tomar medidas diferentes, pues no vamos a tener un problema que se resuelve con una intervención, sino con múltiples intervenciones. Bien, con respecto al tratamiento farmacológico, tenemos diferentes grupos de drogas, básicamente anticonvulsivantes, como la gabapentina y pregabalina, que, digamos, modulan los canales de calcio, carbamazepina y oxcarbazepina, que desbloquean los canales de sodio, los antidepresivos tricíclicos y inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina. Tenemos dos grupos que han elaborado guías para el manejo del dolor crónico neuropático, un grupo europeo y un grupo de la Asociación Interamericana de Estudio del Dolor, y vemos cómo hay bastante coincidencia en que los anticonvulsivantes y los antidepresivos, tanto los tricíclicos como los inhibidores de la recaptación de serotonina, son drogas de primera línea para el dolor, para el tratamiento del dolor neuropático. Sin embargo, bueno, esto fue estudiado la mayoría en neuralgia postherpética o neuropatía diabética dolorosa, pero hay que tener en cuenta que para la neuralgia del trigémino, el tratamiento de primera línea, como vemos acá en la próxima diapositiva, está principalmente con la carbamazepina y la oxcarbazepina. Y bueno, drogas de segunda línea son el tramadol, los opioides fuertes, que en general se utilizan para el dolor neuropático en pacientes oncológicos. Con respecto a los cannabinoides, son drogas de segunda línea en dolor neuropático, pero han demostrado en algunos estudios clínicos que son útiles para el dolor en casos refractarios y principalmente para el dolor neuropático en neuropatía de pacientes HIV o de esclerosis múltiple. Y también los tratamientos tópicos, principalmente con parches de lidocaína o la capsaicina a nivel local, cada vez están ganando como más terreno y hay mayor evidencia de que podrían utilizarse como primera o segunda línea. Esta también es un desarrollo del grupo europeo, donde vemos que coincide, digamos, los grupos de drogas, anticonvulsivantes, antidepresivos, los tricíclicos y, como decíamos, la carbamazepina y oxcarbazepina en la neuralgia del trigémino. Hay varios estudios clínicos. Esto es una revisión sistemática que se hizo de trials que evaluaron los resultados en calidad de vida. Y fíjense como que los que mejor resultados tuvieron fueron el grupo de los anticonvulsivantes, de la pregabalina y el gabapentina. También hay evidencia favorable con cannabinoides, con duloxetina, especialmente la duloxetina en dosis superiores a 60 miligramos, y con carbamazepina y con oxcarbazepina y opioides
los resultados son más controvertidos. Hay algo muy importante que es poder tratar, esto sí es un manejo muy artesanal del consultorio, de tratar de ver el paciente y ver el perfil, ¿no? De qué medicamento vamos a empezar a utilizar. Y para eso es fundamental ver comorbilidades que favorecen el uso, por ejemplo, si el paciente está con depresión y ansiedad, y bueno, vamos a elegir seguramente como droga de primera línea para empezar el tratamiento algún antidepresivo. Si el paciente a lo mejor tiene un perfil que puede tolerar los antidepresivos tricíclicos, y bueno, me puedo decidir por empezar por uno de ellos, pero si tenemos todo este riesgo de complicaciones, voy a tratar de evitarlos. Por eso que acá sí es muy importante el manejo artesanal y el manejo clínico de esto, ¿no? ¿Y cómo sería el algoritmo, digamos, o el razonamiento clínico? Bueno, una vez que tenemos identificado el dolor, tratar de iniciar monoterapias con fármacos de primera línea, que como vimos son antiepilépticos, tricíclicos, antidepresivos duales o tópicos. Los tópicos los vamos a poder elegir a lo mejor en un paciente muy vulnerable, con riesgo de efectos adversos, pero si no, siempre está recomendado comenzar o con un gabapentino pregabalina o con antidepresivos duales, dependiendo del perfil y de los síntomas y del resto de los dominios evaluados. Si la droga es ineficaz o está mal tolerada, ahí puedo cambiar el antidepresivo, digamos, si comencé con un anticonvulsivante, cambiarlo con un antidepresivo, o si la respuesta es parcial, asociar dos drogas de primera línea. Obviamente que si el dolor se pone difícil de manejar, tenemos que ir asociando y combinando fármacos con los riesgos que esto implica, y en general acá vamos a tener un paciente con un pronóstico más reservado, que va a ser difícil controlarle los síntomas de manera crónica, y vamos a tener que recurrir al trabajo en equipo y a la consulta o a derivar a un paciente, digamos, más a la unidad de dolor o un trabajo más interdisciplinario. Con respecto al tratamiento intervencionista, bueno, también la verdad que acá la evidencia es muy difícil de evaluar. Hay dos tipos de tratamientos: tratamientos invasivos, que utilizan drogas que están, digamos, dirigidas a determinados puntos estratégicos para bloquear o inhibir la respuesta al dolor en el sitio, o si no, la ablación o la modulación de un nervio. La verdad es que es muy difícil, todos los trabajos que hay y las publicaciones que hay son en general series de casos, y es muy difícil hacer trabajos randomizados con estos pacientes, principalmente porque es difícil también generar un grupo que reciba placebo o procedimientos placebo. Es más, hay trabajos que se hacen con procedimientos placebo, pero se ve que inclusive los procedimientos placebo tienen el efecto placebo de los procedimientos falsos, es como todavía más relevante que los fármacos. Entonces es muy difícil sacar conclusiones del beneficio de los tratamientos intervencionistas. Acá en las guías hay alguna evidencia moderada con un grado de recomendación leve solamente para el bloqueo en el herpes zóster. Para la neuralgia posherpética ya vemos que, digamos, la evidencia es baja y en general no se recomienda. Para neuropatía diabética también vemos lo mismo. Para, bueno, la lesión de un nervio periférico o la lesión medular también es muy poca la evidencia que hay. Y la evidencia moderada, con un grado de recomendación leve, es la que se vio para el bloqueo que todos conocemos de las radiculopatías lumbares, ¿no? Bien. Terminado, digamos, el repaso de los tratamientos posibles, vamos a presentar un caso clínico. Es un paciente mío de 83 años, un paciente robusto, el nadador olímpico. El paciente está casado, vive con su esposa, completamente independiente para todas sus actividades instrumentales y básicas de la vida diaria. Tiene una historia digamos, de que un hijo quedó cuadripléjico, el hijo tenía problemas de adicciones y en el contexto de una sobredosis, digamos,
tuvo una convulsión y quedó cuadripléjico por una lesión medular. Bueno, esto lo impactó mucho desde el punto de vista anímico, pero el paciente no tenía, digamos, previo al problema que ahora vamos a ver, un cuadro depresivo manifiesto por esta situación. El paciente, bueno, tiene una FA crónica, anticoagulada desde hace tiempo, y una gamapatía monoclonal. Comenzó en agosto del 2016 con una intervención por un herpes zóster a nivel facial, que había comenzado posterior a un procedimiento odontológico con compromiso a nivel del labio, del ala nasal, de la mejilla, y a nivel del ojo con secreción purulenta. Por ese motivo estuvo internado por una sospecha, digamos, de una complicación. Se inició tratamiento con aciclovir antibiótico, con un dolor muy intenso desde el inicio, con una intensidad 10 en 10. El paciente se externa con esta medicación, 3 gramos de paracetamol, 150 de tramadol y pregabalina, y la verdad es que el paciente a las 48 horas viene al consultorio en silla de ruedas. Como les decía, era un paciente previamente que estaba impecable, ingresa en silla de ruedas después de haber tenido varias caídas, prácticamente, digamos, con la cabeza tapada, que no podía ingresar al consultorio, con un dolor realmente discapacitante. Bueno, a partir de ahí empieza la historia de este paciente, que empezamos a medicarlo, digamos, por un lado yo, por otro lado interconsultas con equipo de dolor, anestesia, neurología, psiquiatría, y bueno, fíjense, esta es la historia del paciente, la historia farmacológica, todo lo que atravesó. Llegó a 600 miligramos de pregabalina, después el paciente la dejó, en un momento comenzó con carbamazepina, interpretando que era una neuralgia porque era el territorio del trigémino donde había tenido el herpes zóster. Finalmente después hizo una hiponatremia sintomática, se internó por este motivo, tuvo que suspender la carbamazepina, múltiples digamos, esquemas terapéuticos diferentes, hasta el día de hoy que el paciente está con amitriptilina y 1800 miligramos de gabapentin. ¿Qué otras cosas pasó a este paciente por su historia? Bueno, probó aceite de cannabis, fumó marihuana, usó parches de buprenorfina, parche hidrocoloide, capsaicina tópica, de todo, de todo. Se hizo una intervención, se hizo una neuropraxia transoval que tampoco fue efectiva, y la verdad que como complicación del tratamiento, el paciente previamente robusto y completamente independiente ahora está marcadamente inestable, ha tenido varias caídas, aumentó 10 kilos de peso por el efecto del gabapentin, y como les contaba, tuvo una hiponatremia sintomática. La verdad es que, bueno, este es el caso, no tiene un remate, digamos, favorable. Es simplemente contar la historia de un dolor crónico que resulta discapacitante, y esta cuestión, digamos, de que seguramente a lo largo de la historia que continúa de este paciente, el dolor va a tener un protagonismo importantísimo en su fragilidad o en sus próximos años. De hecho, ya lo está teniendo, ya está teniendo problemas geriátricos que el paciente previamente no tenía. Bien, como conclusiones, pensar siempre dolor neuropático, en todo dolor crónico, pensarlo como una enfermedad y no como un síntoma, evaluar posibles causas de daños del sistema somatosensorial, del sistema nervioso somatosensorial, evaluar posibles mecanismos de sensibilización central y periférica, delimitar la zona afectada, usar escalas y medir intensidad, evaluar el resto de los dominios y evaluar alguna escala que evalúe calidad de vida, y tratar de iniciar fármacos de primera línea en dolor neuropático y agregar medicación según respuesta. Y como conclusión, tratar de buscar siempre el trabajo en equipo cuando hay mala evolución o síntomas crónicos, porque estos pacientes son de muy difícil manejo, y así como el dolor tiene varios dominios, el manejo interdisciplinario ayuda muchísimo a controlar síntomas y mejorar el impacto que esto produce. Bueno, no sé si tenemos lugar para las preguntas. ¿No se me cortó internet más? No. Bueno, espectacular. Bueno, menos mal que preguntaste, porque yo quedaba solo hablando, no sabes si tenía había alguien miedo del de otro estar lado. solo. En un momento dudaba a ver si estaban ahí o no. Pero Sí, bueno, sí, acá sí, estamos. sí, esto pasa. Sí, es muy, muy interesante lo que mostraste, porque en el transcurso de tu presentación me parece, bueno, algo que me pasó a mí, probablemente a muchos también, de recordar pacientes que hoy por hoy tenemos y que son de difícil manejo, y cómo viene esto del trabajo, del trabajo en equipo.
Pero la función nuestra, como médicos de cabecera, de ser ese coordinador del equipo, porque al paciente le van pasando otras cosas también. Cada uno que lo va viendo prueba con alguna medicación nueva. La situación tiene esa complejidad. Y quizás para mí el punto clave inicial es el diagnóstico, o sea, ¿qué diagnóstico tiene? ¿No? Como para ir repensando el tema de de la estrategia y las expectativas en cuanto a cuánto tiempo va a tardar, porque no es fácil un paciente tener un dolor y las expectativas son otras, o cuando cada profesional lo ve y cada uno pone un diagnóstico diferente. ¿Entendés? Entonces es realmente muy desolador para el paciente cuando eso sucede. Exactamente. Este paciente, por ejemplo, tenía una neuralgia posorpética, pero sin embargo, como el dolor era facial, bueno, se le intentó tratamientos para, digamos, un dolor por una neuralgia del trigémino. No anduvo, realmente muy difícil que mejore con algo este paciente, pero necesita como altas dosis de medicación y uno ve como, bueno, va paseando por diferentes especialidades y realmente las respuestas no aparecen. Eso, el paciente vuelve, en esos casos, como vos decías, el coordinador y el manejo clínico siempre termina siendo el médico de cabecera, ¿no? Por más que el paciente tenga diferentes Eh, interconsultas, diferentes visiones, ¿no? y la otra cosa en esos pacientes de difícil manejo, muchos tienen algún trastorno en la personalidad de base. Viste, es que ante el dolor o la cuestión que se les agrega, se hace más difícil a su vez el manejo. ¿Viste? Y los trastornos de la personalidad también son poco respondedores a medicamentos del estado de ánimo. Entonces es un problema desde todo punto de vista. Bueno, ahora venimos el tema del ping-pong de preguntas y respuestas. O sea, va la pregunta y contestar al grano en lo posible, Mariano. Bueno, empezamos con la doctora Fabiana Giver. Dice, ¿de qué depende que los dolores neuropáticos respondan a diferentes tratamientos? Por ejemplo, la neuralgia posherpética versus la neuralgia del trigémino. ¿Se escuchó? Ah, no, te escuché muy entrecortado. ¿De Muy qué depende de que entrecortado. responda a diferentes Claro, tratamientos? porque, claro, a ver, me imagino que la pregunta viene dirigida, o sea, dos dolores, entre comillas, neuropáticos semejantes desde el punto de vista del dolor, pero que respondan diferente o tengan tratamientos diferentes, una neuralgia posherpética y una neuralgia del trigémino. Y bueno, principalmente tiene que ver con el mecanismo afectado, toda esta cuestión, digamos, de eh, que, que a nivel de la vía somatosensorial, cuál es la lesión, en qué nivel está la lesión, y fundamentalmente estas cuestiones que hablábamos de la sensibilización central y periférica, este desbalance entre receptores y neurotransmisores que hace que a lo mejor hay pacientes que son respondedores a algún grupo de drogas y otros no. La verdad es que si uno ve los mecanismos son de acción de los fármacos, tienen muchos puntos en común, pero digamos, la verdad es que en la práctica uno ve que hay, por ejemplo, en neuropatía diabética está muy, muy estudiado la utilización de antidepresivos duales y en otros tipos de patologías, como por ejemplo en neuralgia posherpética, se prefiere iniciar con anticonvulsivantes. La verdad es que tiene que ver un poco con el mecanismo afectado a nivel patológico, ¿no? A nivel neuropatológico. Totalmente de acuerdo. La doctora Sandra Burgués dice, bueno, buenas tardes, gracias por tan útil conferencia. ¿Durante cuánto tiempo debo evaluar el uso de pregabalina para cambiarlo si no vi respuesta? Quizás uno le puede agregar a esta pregunta y hasta qué dosis vos decís, bueno, sigo subiendo, hasta qué dosis digo, bueno, basta y pienso en otra medicación. Bueno, eso es muy interesante. La verdad que cuando uno ve las guías, por ejemplo, las guías recomiendan comenzar con pregabalina en una dosis efectiva y hablan de 150 miligramos en adelante. Obviamente nosotros que vemos adultos mayores sabemos que no podemos empezar con esa dosis, pero a veces titular la dosis
y digamos, llegar a la dosis efectiva con un paciente, y en un adulto mayor frágil nos va a llevar más tiempo que en un adulto joven, o en un paciente robusto, que yo puedo, digamos, que si está con una intensidad muy importante del dolor, puedo empezar rápidamente con dosis más elevadas. La verdad es que ahí es un manejo artesanal, y cuánto tiempo nos va a llevar poder llegar a la dosis efectiva. Yo creo que por lo menos tenemos que pensar en pregabalina en 150 miligramos, en gabapentin en 600 miligramos, en duloxetina ya vimos por encima de 60 miligramos. O sea, llegar a dosis efectivas en un paciente frágil, en un paciente, digamos, con mucha comorbilidad, puede llevarnos más tiempo, y el manejo es muy artesanal y muy de ir recitando y reevaluando al paciente, ¿no? Viendo tolerancia, viendo efectos adversos. No hay una respuesta única para esto. No es que en 4 semanas, si no tuvimos respuesta, cambiamos. La verdad que a lo mejor hay que esperar más tiempo, o nos puede llevar más Y tiempo con un eso paciente. eso es clave, y volvemos al diagnóstico. Ahora tengo un paciente con un síndrome doloroso complejo, un SUDEC, tiene, donde uno le plantea todo. O sea, hicimos desde ivandronato, el tratamiento del dolor, o sea, cómo hasta llegar a ese diagnóstico que todo, a ver, que uno tenía que convencer al resto de los especialistas que vayamos para ese camino, y recién después de un tiempo el paciente empieza a estar mejor. O sea, cómo tratar de utilizar todo lo que está demostrado científicamente que tenga utilidad, y al mismo tiempo, empezamos por una lista, todo porque hay que estar con dolor, hay que estar con dolor, y realmente no se lo desea a nadie. Bueno, la doctora Laura Brescacín pregunta, ¿cómo se prescribe el aceite de cannabis para el dolor neuropático? ¿Hay alguna dosis recomendada para comenzar? No, la verdad que no tengo experiencia en la prescripción. Creo que, digamos, los trabajos que hay, como dije, están bien estudiados en el dolor asociado a la esclerosis múltiple y en el dolor en neuropatía por HIV. Realmente cómo se prescribe y las concentraciones que hay, no tengo experiencia, no les podría decir. Sí, seguramente hay un montón de producción de trabajos clínicos que yo creo que en un futuro vamos a tener como mayor evidencia y mayor, digamos, mejores recomendaciones para poder saber cómo prescribirlo, en qué dosis, qué efectos secundarios, qué efectos adversos tienen. Por ahora está determinado para algunas patologías en particular, en donde hubo trabajos que demuestran que es beneficioso, y para el dolor neuropático refractario, es decir, prácticamente cuando uno no tiene más herramientas con drogas de primera o segunda línea. Es muy buen tema para el año que viene, para el año que viene, para que lo podamos tener en alguno de los webinars, principalmente porque con los adultos mayores nosotros somos muy parecidos a los pediatras, o sea, en el sentido que utilizamos los medicamentos empezando con dosis bajas, subimos de a poquito, y cosas que están archicomprobadas que tengan alguna utilidad. Pero la otra contrapartida es, a veces si probamos y vemos qué sucede, esa es la pregunta que uno se hace cuando la medicina tradicional no responde a la necesidad de nuestro paciente. Así que es una muy buena charla para el año próximo. El doctor Eduardo Dos Ramos Farías pregunta, ¿alguna publicación que menciona mejores resultados con gabapentina en lugar de pregabalina en situaciones en que ambos fármacos están indicados? ¿Vos estás de acuerdo? Sí, la verdad es que hay mucha bibliografía de esto, ¿no? El mecanismo de acción es bastante similar, o sea, es el mismo mecanismo en cuanto a los receptores en donde hace efecto el fármaco. Por ejemplo, con este paciente, realmente este paciente que presenté como caso clínico, el gabapentin tuvo, digamos, una respuesta mucho mejor que la pregabalina. Yo creo que la evidencia es difícil de interpretar, porque es muy difícil en estos pacientes. Si hay algo que dicen las guías, es esto, lo remarcan todo el tiempo, como atajándose de alguna manera, diciendo como que es muy difícil categorizar a los pacientes, porque los síntomas son muy variables, y que los síntomas sean variables hace que la respuesta a un fármaco o a otro también sea diferente. Entonces, como...
digamos, como es difícil de analizar la evidencia, tampoco hay información contundente de cuándo uno o cuándo otro. Me Sí, parece que en lo personal, en principio, siempre me fijo en qué evidencia hay. ¿Viste? ¿Por qué? Quizás puede ser porque hay más trabajos en alguna afección con pregabalina y en otra con gabapentina. Entonces, pero yo trato de ser, por lo menos inicialmente, quizás menos artesanal, más pragmático en lo que dice la evidencia, y si la cosa no anda, bueno, ahí empezamos a abrir el abanico. sí. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas, bien cortitas la respuesta y al grano. La doctora Pamela Liz pregunta, en un caso como el planteado, ¿serviría o sea, el caso clínico que vos comentaste, ¿serviría la colocación de un neuromodulador? Bueno, eso está dentro de todas las diapositivas finales que mostré de las intervenciones, las terapias más intervencionistas, y la evidencia es baja, de baja calidad, y la recomendación es que no hay, digamos, suficientes datos como para recomendarlos, ese tipo de intervenciones. Sí, casi es un último recurso, en el hospital se hacen, lo hacen los neurocirujanos. Así que bueno, son cosas que, entre comillas, medias extremas, pero bueno, es algo más que uno puede hacer. Y la última, de la doctora Mariela Cal. ¿Cuál sería el fármaco ideal para dolor neuropático en pacientes con ansiedad? Y los inhibidores, los antidepresivos duales, en general, digamos, depresión y ansiedad, el beneficio que vamos a tener con un inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina va a ser muy superior que pregabalina y gabapentina. Si bien pregabalina también tiene un efecto ansiolítico, digamos, el efecto claramente va a ser más contenido la ansiedad con este tipo de fármacos. Bueno, Mariano, muchísimas gracias. Estamos a las 8:01, bien puntual, terminando este octavo webinar. Muchísimas gracias al auspicio de Gador para hacer posible este encuentro, este evento. Y los esperamos la semana que viene, ¿eh? Sí, en el tramo final de nuestro año. Y pensando con ganas de pasarla muy bien y que ustedes sean muy activos en los próximos Ateneos que estamos organizando para ustedes. Así que gracias a todos y nos volvemos a ver el miércoles que viene a las 19 horas.